Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que al nosotros identificar en la literatura causas probables del problema, también nosotros tenemos que, a partir de lo que hemos entendido del caso, de lo que hemos entendido de la persona que estamos atendiendo, del grupo de personas que estamos atendiendo, ese problema se sostiene en el tiempo gracias a una narrativa, a una formulación narrativa. Entonces, entender la estructura nos permite deconstruir la estructura, saber qué es lo que tenemos que cambiar en esa estructura. Si es la posición subjetiva, si son los discursos, y en ese sentido establecer ciertas pautas, ciertos límites para nosotros poder saber a qué podemos, en el tiempo que tenemos, aproximarnos a esa revisión de causas. Y entonces también decíamos que una manera de nosotros pensar en causas, decíamos en la clase anterior, por ejemplo, estábamos revisando que dentro del TDAH, por ejemplo, una de las causas casi que principales o más mencionadas en la literatura se denomina el estrés ambiental, ¿sí? Y ese estrés ambiental proviene principalmente de una dinámica familiar de maltrato. Es decir, un niño que ha sido maltratado es un niño que muy seguramente va a tener algún tipo de depresión en un futuro, principalmente, ¿vale? Entonces estábamos revisando un poco la depresión en la clase anterior y en esa clase decíamos entonces que ese estrés ambiental llamado dinámica familiar de maltrato era una de las posibles causas que estaban generando el surgimiento y mantenimiento de la depresión. Y en ese sentido, al nosotros denominarlo como depresión, tenía unas manifestaciones conductuales, emocionales y cognitivas. Y en ese sentido, lo que quiero que noten es que todo está interconectado. Y entonces que mi foco cuando voy a intervenir no se va a centrar en la conducta o en la emoción, en la cognición, sino que me voy a focalizar en la causa, es decir, en el porqué. Esa causa, que en este momento identificamos desde la literatura científica como una dinámica familiar de maltrato, yo tengo que revisarla si efectivamente la persona que estoy atendiendo o el grupo de personas que estoy atendiendo, pues tiene dentro de su historia familiar una dinámica de maltrato. Porque si no es así, pues yo para qué voy a formular una intervención sobre el maltrato cuando la persona quizás, muy seguramente, no ha sido víctima de maltrato. De ahí entonces que se entienda desde ahora que no es solamente lo que dice la literatura, sino que voy a complementar la literatura con mi caso. Entonces, quizás a mí no se me había ocurrido que mi paciente o la persona que estoy atendiendo ha existido y ha llegado hasta este punto asociado a una dinámica familiar de maltrato. Y no se me había ocurrido. Eso significa entonces que yo puedo ir nuevamente a la historia clínica y revisar si se han encontrado indicadores, hallazgos de maltrato familiar. ¿Mm? Si no los encuentro, pues puedo preguntarlos, pero lo más recomendable es que nosotros no formulemos una intervención para la dinámica familiar de maltrato si no estamos seguros que la persona que va a ser objeto de la intervención tiene que ver con ella esa intervención. En ese sentido, no podemos formular intervenciones al margen de la persona, al margen del sujeto y de su historia. En ese sentido, reconocer que si mi paciente no tiene, no tengo evidencias de dinámicas familiares de maltrato, pues no puedo formular una intervención en dinámica familiar de maltrato. Pero vamos a suponer que esa dinámica familiar de maltrato sí está dentro de la narrativa de mi paciente, o sea, sí es nombrada, sí aparece dentro de su historia clínica como tal. Y en ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer es formular un objetivo de intervención. ¿Cómo formulamos ese objetivo de intervención? Decíamos que el objetivo de intervención, si desde la formulación del proyecto de intervención como tal, partimos de un problema que vamos a pensar en solución. Entonces, como contrapartida, como contracara, en vez de problema, pensamos en solución. Y, por tanto,
las causas de nuestro problema las vamos a pensar en términos de indicadores, es decir, de posibles soluciones, de cómo sabemos nosotros, ¿vale? ¿Cómo sabemos nosotros que hemos alcanzado el cumplimiento de la intervención, el cumplimiento de ese objetivo de intervención? Entonces, si el problema es depresión, ¿vale? Yo no puedo formular mi objetivo de intervención como que no tenga depresión, ¿bien? Sino que yo podría formular mi intervención con algo mucho más alcanzable. Quizás en el tiempo, no tener depresión sea, digamos, lo que queremos alcanzar al final. Pero de fondo, si yo tengo 3 meses de intervención, yo no me puedo proponer una ausencia de depresión. Quizás entonces mi foco vaya a estar mucho más centrado. Y entonces aquí quiero que noten algo que me parece supremamente clave e importante. Y es lo siguiente. Nosotros tenemos dos maneras, ¿vale? Dos maneras, dos únicas formas de plantear estos indicadores. Estos indicadores vamos a ponerlos como decimos de dos formas, ¿vale? Entonces, la primera forma de plantear el indicador, ¿listo? Es plantearlo sobre, sobre la sintomatología, sobre las señales, ¿vale? Que ahorita lo aclaramos un poco mejor. Y la otra manera de hacerlo es sobre las causas. Entonces, vamos a pensar por un momento, cuando nosotros abrimos, voy a dejar de compartir aquí el pizarrón, voy a compartirles toda la pantalla, ¿sí? Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, el DSM, nosotros abrimos este DSM y buscamos depresión o el tema, en este momento estamos hablando de depresión, pero los tonos depresivos, entonces nuestros tonos depresivos, cada uno de estos elementos que están aquí, accesos de cólera graves y recurrentes, accesos de cólera que no concuerdan, ¿vale? Depresión mayor, por ejemplo, 5 o más de los siguientes síntomas, estado de ánimo deprimido, disminución importante del interés o placer por todas las cosas, pérdida de peso, insomnio, agitación, ¿vale? Quiero que piensen por un momento, nuevamente, estos son nuestros, lo que observamos, lo que vemos, ¿vale? Estaríamos un poco ubicados aquí, en este aspecto, es lo que vemos. Y eso que vemos le denominamos depresión mayor, ¿listo? Yo puedo construir indicadores para la sintomatología, es decir, que si un indicador es que ha perdido el sueño, tiene insomnia, ¿vale? Pues un indicador que yo me puedo poner como indicador de que estoy mejorando, pues es que logro conciliar el sueño, ¿vale? Que mejora mi calidad del sueño, ¿sí? Ese sería un enfoque sobre la sintomatología, ¿vale? Esa es una manera. La otra manera es hacerlo sobre las causas. ¿Y qué significa eso? Que si la literatura me dice y encuentro que mi paciente tiene una historia de maltrato, pues yo puedo entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que ha mejorado la dinámica de maltrato? Entonces ustedes dirán, profe, pero es que la dinámica de maltrato pasó hace mucho tiempo, es decir, es una persona que fue maltratada cuando tenía 7 años, entre los 7 y los 10 años, y actualmente tiene 25 años, 30 años, 60 años, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Y ahí digamos que
la formulación narrativa viene en nuestro rescate, viene en nuestra ayuda. Porque sabemos que nosotros no podemos hacer algo con el pasado. O sea, el pasado ya pasó. Pero lo que sí podemos hacer es el significado que tiene ese maltrato. Es trabajar sobre el conocimiento olvidado que dejó ese maltrato. Podemos trabajar sobre la posición subjetiva que dejó ese maltrato, cambiarla. Entonces, nosotros ahí sí podemos formularnos unas intervenciones que nos permitan a nosotros saber si hemos logrado o no hemos logrado. Entonces, si por ejemplo la dinámica de maltrato y estoy trabajando sobre causas, ¿yo cómo sabría que la dinámica de maltrato no está teniendo tal efecto sobre la persona? Y yo puedo ponerlo en términos conductuales. Yo puedo empezar a pensar, vale, ¿cómo se comportaría una persona que ya no es víctima de maltrato? ¿Cómo hablaría sobre su familiar, sobre su familia, si ya ha elaborado ese maltrato? ¿Cómo eh, dormiría, pensaría? En esencia nos vamos a concentrar en términos de cualquiera de los dos aspectos. Sea que formulemos un indicador por las causas, entonces decíamos un poco si ponemos la atención sobre los efectos del problema, es decir, sobre la sintomatología, y nos vamos a poner a atender la sintomatología, me duele la cabeza, entonces vamos a tomar un Dolex, desapareció el dolor de cabeza. Entonces la causa la desconozco. Es decir, que el síntoma de alguna manera es bien, es bueno que esté, porque nos da información respecto a una causa que está sucediendo. Entonces, focalizarnos sobre el síntoma y tratar el síntoma, básicamente es un efecto placebo, es un efecto poco duradero. Es una persona que se cura de una cosa y aparece otra cosa para ser tratada. Es decir, el síntoma no desaparece, se cubre, cambia, porque la causa no se ha tratado. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer en términos de formular una propuesta de intervención tiene que ver con que cuando hacemos evaluaciones, lo que nosotros vamos a tratar de establecer no es la sintomatología, no es el problema. O sea, no es decirle a una persona, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes un diagnóstico, sino que vamos a estar evaluando para identificar causas, para saber por qué. Esa es nuestra tarea como psicólogos y psicólogas educativos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y una vez que yo he identificado ese por qué, que decíamos es un por qué que proviene del caso, pero también proviene de la literatura. Una vez que yo he identificado eso, la recomendación sería formular indicadores para mis causas. O sea, yo cómo sé que mi causa ha mejorado, que mi causa está desapareciendo. ¿Cómo sé que si la causa es un estrés ambiental, una dinámica familiar de maltrato, cómo me doy cuenta yo que esta persona ha resuelto esa situación? Entonces, yo puedo marcar los indicadores y por eso decíamos, yo lo puedo marcar en términos de afirmaciones. Puedo pensar y ver a la persona en mi mente tal y como quisiera que estuviera. Y esa puede ser una ayuda para yo saber qué indicadores me voy a colocar, que son en últimas metas a corto, mediano y largo plazo. Y también con esos indicadores en mente, yo puedo pensar, vale, sé cómo quiero que esté. Ahora, ¿cómo elimino ese obstáculo que no permite que sea como la tengo en mente? ¿Cómo quito eso? Y entonces allí podemos construir también afirmaciones o preguntas para nosotros del tipo, ¿habla respecto a su familia en términos positivos? Si la respuesta es sí, es un indicador de que hemos avanzado. ¿Por qué? Porque cuando lo evalué,
hablaba de su familia de manera negativa, como es que mi familia me ha causado mucho daño, mi familia me ha maltratado, mi familia ha sido mala conmigo, etcétera. Pero si yo formulo un indicador que dice, habla de forma positiva con relación a su familia, ese indicador me permite a mí monitorear qué tan cerca, qué tan lejos me encuentro de aproximarme a la cura, de aproximarme a estar en un mejor estado, en un mejor lugar psicológico. Porque finalmente todo esto son lugares psicológicos. Es decir, el problema que llamamos depresión, llamamos ansiedad, llamamos TDAH, cualquiera de ellos, realmente es una identidad, es una máscara que usamos, que no nos podemos quitar. Es como que me quedé con ella. Entonces, no sé cómo recuperar mi salud. O sea, no sé cómo quitarme la máscara de la depresión. No sé cómo quitarme la máscara de la ansiedad, etcétera. Si no sé cómo hacerlo, entonces existen enfoques, como por ejemplo el enfoque cognitivo, que tiene modelos de intervención generales para distintas patologías. Entonces, modelo de intervención cognitivo-conductual para la depresión, ¿vale? Y así para todas las demás patologías. No estoy diciendo que no sea adecuado utilizar. Creo que es útil en la medida en que les permite a ustedes, cuando están aprendiendo a construir sus propuestas de intervención, a tener una guía, una ruta. Pero lo que en últimas nadie les puede arrebatar, nadie les puede quitar, es el hecho de que ustedes sepan crear, que ustedes sepan conocer su paciente e intervenir en su paciente. Entonces, cuando nosotros decimos, vale, vamos a pensar en una estrategia psicoeducativa para que un paciente que en este momento siente aversión por su familia, para que un paciente que no quiere estudiar, que no quiere dedicar tiempo a la educación, eh, pase más tiempo dedicado a la educación. Entonces ahí, digamos que nosotros no podemos obligarlo, no podemos encadenarlo al aula de clase, más bien preguntarnos por qué surgió el problema y por qué se mantiene, por qué no quiere volver a clase, ¿vale? Y eso digamos que nos lleva a nosotros a un lugar un poco distinto, en el sentido de que si nos concentramos en identificar las causas, saber muy bien por qué se presenta el problema, ya el paso de la solución es mucho más sencillo, porque decíamos que no se trata de formular el caso de forma negativa. No decíamos, por ejemplo, eh, que no tenga una dinámica familiar de maltrato. No lo formulamos de esa manera. Lo formulamos como una afirmación. Es decir, y también reconocemos nuestras limitantes. ¿Qué limitantes tenemos? Primera limitante, que por más que yo quiera, es decisión tuya si realizas o no realizas, si cambias o no cambias. Por tanto, al reconocer yo esa limitante, pues puedo decir facilitar, puedo decir promover, ayudar, contribuir, porque sé que yo voy a dar unas condiciones y esas condiciones van con una intención. Quiero promover una dinámica familiar sana, ¿vale? Y si eso es mi objetivo de intervención, quiero promover una dinámica familiar sana, una dinámica familiar de buen trato, ¿vale? Entonces, mi indicador es, vale, ¿yo cómo sé que hay una buena dinámica familiar? ¿Yo cómo sé que hay una dinámica familiar de buen trato? Y lo operacionalizo. Pienso en esos indicadores. Indicar es dar pistas, pistas de que vamos por un camino. El camino de la cura es un camino que, muy parecido a Hansel y Gretel, el problema deja migajas. ¿Qué migajas deja?
los efectos. Nos damos cuenta que existe un problema porque la persona ha dejado de ser quien era, ¿vale? Pero asimismo, la solución también deja migajas. Yo tengo que saber cuáles son esas migajas que tengo que seguir, ese camino que tengo que seguir para llegar a la solución. De ahí entonces que sea tan importante la identificación muy precisa de las causas del problema, más importante aún que los efectos del problema. Que yo sepa, digamos que yo estoy confundido entre si mi paciente tiene ansiedad y depresión, ¿vale? Lo que les estoy diciendo es, ¿vale? ¿Qué es más grave? Que yo me confunda con el diagnóstico. O sea, que a un paciente que tiene ansiedad lo trate como si tuviera depresión y a uno que tiene depresión como si tuviera ansiedad. Va a ser delicado, sí, porque las causas de cada uno de ellos es distinto. Pero lo interesante con esto es que si ustedes dicen, vale, yo puede que esté un poco confundido, pero pensemos en que ambos, tanto la ansiedad como la depresión, hacen parte de un gran grupo de patologías, de alteraciones de la mente, que ese grupo como tal son alteraciones del estado del ánimo. Entonces, voy a pensar en causas de que una persona sufra del estado del ánimo, cambie su estado del ánimo. ¿Por qué cambia el estado del ánimo de una persona? ¿Vale? Porque una causa que va a decir la literatura es porque hay una dinámica familiar de maltrato. Bien, ¿qué otra causa puede existir? Entonces, haciendo el ejercicio con ustedes, voy a dejar de compartir aquí pantalla un momento. Y es como lo que quiero que también les quede claro, ¿vale? Y es, ustedes pueden utilizar, entonces aquí tenemos causas, nosotros podemos crear indicadores para estas causas. Es decir, pensar en si una de las que encuentro es agitación o retraso psicomotor, casi todos los días. Entonces es un indicador de que está mejor mi paciente. ¿Qué sería? En últimas. Ah, retraso psicomotor casi todos los días. Pues entonces, una respuesta psicomotora acorde con su situación personal, con su edad. Bien. Esa sería mi afirmación, ese sería mi indicador. Bien. Porque en últimas es como un enlentecimiento. No, reacciona acorde con su edad, acorde, no de una forma digamos, enlentecida. Bien. Entonces, si este es mi indicador en términos de, recordemos, aquí estaríamos construyendo un indicador por los síntomas, que ustedes lo pueden hacer por ahí, ¿vale? Pero la recomendación es que lo hagan por las causas. Entonces, ¿cómo hacemos las búsquedas? Nosotros podemos ir a Mesh y los Mesh de PubMed pueden ustedes buscar el trastorno que les interesa. En el caso del ejemplo que estamos hablando de la depresión. Entonces, esta depresión, yo puedo ponerla por la etiología, las causas de la depresión y buscar. Entonces, me habla un poco del estilo parental, por ejemplo, como una posible causa. Entonces, yo me puedo preguntar, vale, ¿será que el estilo parental puede haber jugado un papel en esta depresión que estoy observando en mi paciente? Eh, otra puede ser, otra puede ser el estado nutricional. ¿Tendrá algo que ver con desarrollar depresión? Entonces, supongamos, ¿no?, que nosotros exploramos distintas causas y sobre todo causas que estén recientes, de lo que se está hablando actualmente, no de lo que se habló hace tiempo, de lo que se habla actualmente. Y me doy cuenta entonces que está esta causa en la literatura.
y me doy cuenta que en la historia clínica de mi paciente, por lo que entrevisté, también lo encuentro. Pues perfecto, es una gran causa que voy a abordar porque tiene que ver con mi paciente. Hasta ahí tenemos la primera parte de lo que tiene que ver con la formulación de nuestro caso. Hemos identificado las causas de nuestra depresión, acorde con la literatura, acorde con nuestro paciente, y nos vamos a ir entonces aquí sobre los indicadores. Entonces decíamos, o es sintomatológico, es decir, si le duele la cabeza, pues entonces que la frecuencia del dolor de cabeza disminuya, ¿vale? Es decir, que se espacee en el tiempo, ese es un indicador para mí. Eh, que si vomita, cada que come vomita, pues entonces voy a construir un indicador de que disminuya la frecuencia con la que vomita tras cualquier alimentación, ¿sí? Dicho así, pues uno puede tener en mente, y normalmente por eso creo que encontramos indicadores más sintomatológicos, más de sé cuáles son los efectos, pues entonces sé que tengo que cambiar para saber que voy por buen camino. Entonces, si se sale del salón, pues entonces mi indicador es que disminuye la frecuencia con la que se sale del salón de clase, ¿vale? Que si tiene X cantidad de peleas con compañeros, que disminuya la cantidad de peleas con compañeros. Tiene que ser muy coherente, porque a veces uno dice aumentar, pues sí, está bien, pero aumentar la frecuencia con la que pelea no tiene sentido. Tiene que haber coherencia entre el verbo que yo utilizo y y mi, y mi, mi contenido de lo que quiero realizar. Entonces, algo que es interesante de notar es que cuando hacemos el asunto por las causas, cuando nos vamos por las causas, en términos de indicadores, entonces, pensar en, si yo tengo una causa, como puede ser una pobre comunicación familiar, ¿vale? ¿Yo cómo sé que esa causa ha mejorado? Es decir, que esa causa está perdiendo su efecto sobre el problema. Entonces, es pensar en si lo que quiere, si la causa es que se comunican mal, el indicador o mi objetivo de intervención es mejorar la comunicación. El indicador es, yo cómo sé que esa comunicación mejoró. Entonces, si lo pensamos así, algunos de ustedes pueden decir, teóricamente lo entiendo, ¿vale? Pero pensemos entonces en algunos ejemplos. Vamos a tratar de pensar en ejemplos para que, para que ustedes mismos digan, vale, profe, este es mi resultado de aprendizaje, yo lo construí, yo lo hice y está bien, está mal, ¿qué opina? ¿Qué opinan compañeros de eso que construí? ¿Vale? Porque de eso se trata también. Entonces, voy a volver a compartirles pantalla. No estoy cambiando de tema, estamos ahí, ¿no? En el tema, tratando de mirar eso como ejemplos de ese tema. Entonces, en la depresión, vamos a abordar otro problema distinto. Vamos a pensar entonces, puede ser en TDAH. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos déficit de atención y conductas disruptivas y tenemos déficit de atención e hiperactividad. Vamos a mirar, por ejemplo, pues este en particular, que es uno de los que más conocemos, ¿vale? Este déficit de atención e hiperactividad, vamos a pensar entonces en posibles causas. Nosotros también podríamos pensar en posibles intervenciones, ¿vale?
Podríamos pensar en cómo prevenirlo y controlarlo, ¿ok? Pero en este caso, por eso lo que quiero que ustedes noten es que ustedes tienen las herramientas para buscar la literatura que necesiten. Ah, me interesa prevenir y controlar el déficit de atención. Puedo leer sobre prevención y control del déficit de atención o el tema que quieran. Ah, no, a mí lo que me interesa es, porque estoy haciendo el ejercicio de mi, mi programa de práctica, me interesa el diagnóstico, o sea, cómo diagnostico rápidamente, pues voy a leer sobre diagnóstico. No, voy a leer sobre, pues, de las cosas que quizás a ustedes les llame la atención, sea un poco el asunto epidemiológico, ¿no? ¿Cuántos niños tienen? ¿En qué países? Más que nada, la edad, etcétera. Las causas, la prevención y control y la rehabilitación y la terapia como tal. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Entonces, quiero simplemente mostrarles porque en las clases de 2 horas no nos da para tanta profundidad, es como que sepan la idea y cómo vamos a construir cada uno de los temas. Entonces, decíamos en teología, le agrego al buscador aquí, y le doy buscar en PubMed y también podemos dejarlo a los últimos 5 años. Eso es quimioterapia. Entonces, por ejemplo, el asma se asocia con el déficit de atención. Pero entonces la pregunta es, ¿yo puedo hacer algo respecto al asma? No. ¿Mi paciente tiene asma? Sí. Ok. Recomendación. ¿Cuál es la recomendación? ¿Quién trata el asma? Un terapeuta respiratorio. Sugerencia. El asma se ha encontrado relacionada con el déficit de atención. Es importante entonces que sea visto por un terapeuta respiratorio. ¿Se entiende el asunto en lugar de la recomendación? Porque el asma, pues digamos que no es un aspecto que la psicología vaya a abordar. La epilepsia parece que también está relacionada. El alcohol, el uso de alcohol, exposición a pesticidas, problemas de sueño también, problemas de sueño, hipertensión materna, nuevamente los problemas de sueño. ¿Sí? Mm. Hay un enfoque bastante genético en el asunto de causas, pero la mayoría, digamos, que podamos nosotros intervenir, alcohol, narcóticos, trastorno bipolar también asociado,
Voy a cambiarlo a, desde el más reciente al que mejor se ajusta. Bien, entonces, por ejemplo, aquí aparecen unas revisiones interesantes, por ejemplo, sobre el diagnóstico, genética, 20 años de investigación en este aspecto, mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, una perspectiva histórico-neuropsicológica. Uso de sustancias. Desórdenes de la alimentación y lo mismo. Por ejemplo, aquí dice una, digamos, pobre regulación o incapacidad de regulación emocional, ¿vale? Entonces, asumamos por decir, por poner un ejemplo, volviendo un poco aquí, que tenemos decía, digamos, el estudio, ¿cierto? Que en el déficit de atención hay una posible causa, es la pobre regulación emocional. Esta es una causa. ¿Cómo sería entonces un objetivo de intervención para una pobre, mala, deficiente regulación emocional? ¿Cómo se formularía? ¿Qué diríamos? Así no lo elijamos el verbo bien, pero ¿qué querríamos si fuéramos a intervenir? Hola. Aumentar la capacidad para regular las emociones. Ok. Aumentar la capacidad para regular las emociones. No, aumentar la capacidad de regulación emocional o perfecto. Bien, ese sería nuestro objetivo de intervención, ¿vale? ¿Cuáles serían tus indicadores? Entonces ahí uno pensaría, vale, ¿cómo me doy cuenta yo que ha mejorado su capacidad de regulación emocional? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? En términos generales, una persona que regula muy bien sus emociones, ¿vale? Fíjate que no estamos pensando todavía en cómo. Todavía no hemos dicho, vamos a hacer esto o aquello, sino que estamos diciendo es indicador de que hay, entonces, aumentar la capacidad de regulación emocional. Bien, ahora el indicador de que eso ha mejorado, ¿sí? ¿Qué puede ser? Y fíjate que cuando lo hacemos sobre el objetivo de intervención, y ese objetivo de intervención está no sobre los efectos, sino sobre las causas. Una causa que encontramos es la pobre regulación emocional. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo que hay un mejoramiento en la capacidad de regulación emocional? Y entonces viene a nuestro rescate nuevamente la literatura. Entonces, para yo poder hacer eso, ¿no? Necesitaría un poco, vale, si esto es así, pues entremos aquí a revisar qué dice sobre regulación emocional. No sé si este es un artículo que podemos ver a texto completo, creo que sí. Pues vamos a leer sobre este término. Estamos
Control F, busco el término y voy a ir avanzando. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos dice que este señor es como el señor que habla acerca de la eh, pobre regulación emocional. Y entonces, por ejemplo, algo que describe los síntomas del trastorno de atención y hiperactividad, ¿sí? Mira, uno de los desafíos, por eso es tan importante que, yo sé que lo estoy poniendo en inglés, pero para ustedes es importante practicarlo, ¿sí? Dice, uno de los desafíos para comprender el rol de los síntomas emocionales en el trastorno de déficit de atención es la abundancia de términos utilizados para describirlo. La habilidad emocional o variabilidad emocional, reactividad emocional, impulsividad emocional, inestabilidad emocional, disregulación emocional, deficiente regulación del ser emocional, estrés, estrés de tolerancia, frustración, disconfort, irritabilidad, ¿sí? Entonces, uno empieza como a tratar de entender cuáles son esos indicadores, cómo sabemos nosotros que una persona no se regula mucho y entonces empiezan a aparecer cosas como variabilidad emocional. Entonces, un indicador sería la estabilidad emocional. Si lo que encontramos es variabilidad, el indicador es estabilidad. Si lo que encontramos es enojo, lo que encontramos es irritabilidad, ¿bien? Entonces el indicador sería disminuir el número de veces que se enoja, por lo menos, que sería algo mucho más aproximado a que esté feliz, ¿no? Porque quizás no podemos alcanzar en el tiempo que tenemos a que esté feliz, pero por lo menos sí disminuir el número de veces que se enoja, ¿vale? Entonces, todo esto lo que quiero que tengan en mente es que está muy relacionado. Es decir, yo puedo poner un indicador de que esté feliz, pero también puedo poner un indicador de que disminuya su agresividad, su enojo, su irritabilidad. Y al alcanzarlo, lo que veré es un comportamiento muy parecido a la alegría, a la dicha. Entonces, lo que quiero como que piensen es, yo tengo que tener muy claro qué es lo que quiero cambiar. Y lo que quiero cambiar es la causa. Esa causa la quiero convertir en una afirmación, en algo que quiero alcanzar. Quiero que esa causa desaparezca. Entonces, si hay una pobre regulación emocional, lo que quiero es que tenga una alta regulación emocional. Ahora, ¿cómo sé que tiene una mejor regulación emocional? Se irrita menos, ¿vale? Tiene más estabilidad emocional. O sea, puede permanecer más tiempo en una emoción, no cambia, como que cambia según y cómo están las cosas del entorno, como que si lo tratan bien es bien, si lo tratan mal es mal, sino que puede regular su emoción independientemente de los cambios del entorno. ¿Qué preguntas tienen hasta allí? Daniel dice, un indicador sería que ante situaciones estresantes, si antes respondía ante ese estímulo de forma de enojo, se esperaría que respondiera de forma más asertiva, menos gritos. Sí, claro, claro. Entonces tu indicador es respuestas asertivas, ¿vale? Y tú llevas el indicador, cuentas, y tú puedes ponerte un número, puedes decir, quiero que tenga 4 respuestas asertivas al día, 5 respuestas asertivas al día, ¿vale? O simplemente que exista respuestas asertivas, presente o ausente. ¿Pasó esto? ¿Fue asertivo o no fue asertivo? ¿Bien? ¿Se entiende? La Sí, conducta profe. se moldea, se moldea. O sea, esto es un asunto como decir, vale, o sea, no es como si el otro fuera un perrito que entrenamos, buena conducta, ¿no? Mala conducta. Pero sí es importante que nosotros tengamos en mente qué es lo que queremos lograr. Y eso, ya luego lo que vamos a pensar es
tratamientos. Yo pienso que para que él logre mejorar su regulación emocional, la literatura dice que debo hacer, por ejemplo, un juego de roles, que se ponga en el papel de una emoción y que cambie. Entonces, es el villano. ¿Qué emociones experimenta un villano? Es el doctor. ¿Qué emociones experimenta el doctor? Es el profesor. ¿Qué emociones? El estudiante y así. Y voy reconociéndome en diferentes emociones. Cuando salió esta película de las emociones de Disney, que estaba alegría, rabia, bueno, todo eso, salieron muchas propuestas de intervención en esa línea, como alegría, entonces los niños se identificaban porque habían visto la película, vale, pero eso puede funcionar con un niño, pero con un adulto quizás no. Es decir, que vamos a mirar también lo que debemos considerar al momento de las intervenciones, ya en el cómo lo hacemos. Pero por lo pronto me interesa que tengamos claro la formulación del proyecto psicoeducativo a partir de identificación de las causas. Para cada causa que identificamos, una intervención sobre esa causa, es decir, un objetivo claramente delimitado, expresando esa causa como una solución, una afirmación alcanzada, y unos indicadores que me permiten saber si estoy cerca o lejos de esa afirmación. De esa manera sabré qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Vale? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Ok. Si no tienen más preguntas, entonces vamos a dejar hasta acá, ¿vale? No, profe, no hay preguntas. Vale, listo. Que estén muy bien entonces. Espero al correo que me envíen guardado las de aplicada a la educación del lunes, ¿vale? Vale, profe. Bueno, profe. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Vale.